Bienvenidos a las entrevistas de Redacción Mayo. Hoy tenemos un tema difícil, arduo, muy complejo, es la policía, su formación, el sistema de seguridad, los servicios de seguridad, el servicio judicial, los servicios de inteligencia. Y para hablar sobre eso hemos convocado a uno de los especialistas de más larga trayectoria en el país y reconocido en numerosos países, al menos de nuestro continente. Se llama Alberto Binder. Él es abogado, además es profesor de posgrado, de la Universidad de Derecho Procesal Penal de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Es fundador y presidente del INESIP, que es el Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Sociales y Políticas, de Ciencias Penales y Sociales, perdón, donde descarga muchísimo de su conocimiento y de su acción, siempre está al servicio del asesoramiento, incluso en nuestro país lo ha hecho y muchísimas veces. Doctor Alberto Binder, muchas gracias por estar en esta conversación, en esta charla con Redacción Mayo. Y bueno, a juzgar por lo que hemos visto en este tema, podemos decir que la pandemia, entre tantos efectos, de tantas cosas que nos ha conmovido, que nos ha cambiado la vida cotidiana, también hemos visto algunos aspectos en el tema de seguridad que vale la pena analizarlos, detenerse un momento sobre ellos. En algún momento, digamos, mientras el equipo de salud hace el gran esfuerzo y lo hará y lo seguirá haciendo, la policía también tiene una grandísima responsabilidad, ha tenido incluso al principio de la pandemia, una responsabilidad en el control de las calles y en el mantenimiento de las directivas que emanaban del poder político. Pero entre tanto, digamos, ha sido un grupo de la sociedad que se ha visto expuesto en el riesgo, pero mientras tanto han aparecido algunos episodios que tienen que ver con cierta multiplicación de acciones de la policía, primero sobre violaciones a la pandemia. En Córdoba hay más de 30.000 experiencias, actas, detenciones, digamos, registros de personas que han violado la pandemia, un número muy grande. Y también hemos visto otra vez episodios, o seguimos viendo episodios del llamado gatillo fácil, hasta que terminamos por ver una situación, un capítulo que no habíamos visto hasta ahora nunca y que dio en su momento mucho de temer, aunque pareció, aunque rápidamente fue desactivado, que fue cuando los policías se plantaron frente a la residencia, la policía bonaerense se plantó frente a la residencia presidencial de Olivos. ¿Usted cómo vio ese movimiento policial, ese momento, esa foto de la convivencia con la policía que tuvimos en la pandemia a principio y mientras tanto, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación, buenas tardes. Miren, yo separaría, bueno, los temas de seguridad clásica han estado un poco entre paréntesis, que después dediquémosle un tiempo para hablar, porque son temas pendientes en el país y algunos de una enorme importancia, y sin ninguna duda este despliegue policial excepcional para tareas que no eran estrictamente policiales, sino tareas más bien de control sanitario, ha generado, a mi juicio, ha puesto dos o tres problemas mucho más en el tapete, que son también muy profundos, no pueden ser vistos desde un análisis así meramente coyuntural. El primero yo diría los problemas de profesionalización que viene arrastrando la policía. El segundo, llamémosle los problemas de las condiciones laborales de la policía,
que es un problema que llevamos de arrastre muy grande, y el tercero es el de la violencia institucional, como tú señalas. Los tres tienen algún tipo de vínculo, pero también tienen especificidades que tenemos que separar. En la Argentina, yo te diría que en los últimos 20 años, o 15 por lo menos, asistimos a una creciente desprofesionalización de la policía, producto de una política de seguridad muy superficial, que se ha manifestado alrededor de simplemente aumentar el recurso policial en la calle, aumentar su visibilidad. Esto ha llevado a un crecimiento de las policías, que en términos generales hace que la Argentina sea uno de los países de América Latina que tiene más policías por habitantes, inclusive a veces supera la cantidad de policías. Si bien este es un número que no dice demasiado, porque hay que ver cómo están organizados, pero supera a países desarrollados. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, el crecimiento en los últimos años de la policía ha sido enorme. Y esto genera graves problemas de profesionalización en dos aspectos. Uno, lo que llamamos la capacidad profesional del policía en sí mismo, que tiene que ver con sus esquemas de entrenamiento inicial, de formación inicial y de mantenimiento de esa formación a lo largo de su carrera. Por ejemplo, ahí uno nota, y esto alguna vez va a haber que hacer una investigación más en serio, uno nota una debilidad del sistema de formación en lo que es el manejo de armas de fuego. La formación policial es muy difícil. Es una de las formaciones más difíciles en el contexto de las sociedades modernas. Y fíjense que el manejo del arma de fuego es un entrenamiento muy difícil, porque no es un entrenamiento de saber pegarle un blanco. Significa básicamente dos entrenamientos que son difíciles y centrales. Primero, el discernimiento de cuándo hay que sacar el arma o no, que el policía tiene que tener un discernimiento muy claro, porque normalmente actúa en contextos en los cuales puede hacer daño a otras personas, hay testigos, no es como el entrenamiento del militar, al cual uno lo que quiere es que el militar le diga dispare y apunte bien. No. El policía tiene un entrenamiento totalmente distinto a ese. Totalmente distinto a ese. Es el discernimiento, y por eso se acentúa mucho esto de que el arma letal es el último recurso. Y en segundo lugar, es un entrenamiento alrededor de lo que se llama el disparo neutralizante. La policía en ningún momento tira a matar. Tira a neutralizar. Y el disparo neutralizante es todo un entrenamiento. Cuando vos te dicen, te ponen un blanco y te dicen apunte a la cabeza, eso no es entrenamiento policial. Eso no es entrenamiento policial. Inclusive los entrenamientos de alto nivel, por ejemplo, que se hace en los equipos entrenados para rehenes o en los equipos para situaciones de antiterrorismo, se trabaja mucho más, porque hay disparos mortales que te dejan 10 segundos de acción posible, 15 segundos de acción posible, con lo cual disparas, matás a los rehenes, haces estallar la bomba. Digamos. En cambio, hay otro tipo de disparos neutralizantes. Entonces, esta formación tan complicada que tiene que hacer el policía de sus planes de entrenamiento de tiros, no se hace, digamos, y no se cumple esto del plan de tiro. Vos fíjate que salió toda esta discusión sobre las Taser, si usamos las Taser, no usamos las Taser, y vos decís, bueno, pero ¿no les parece que esto que es mucho verso, digamos, pues estamos hablando si compramos 200 Taser, 300 Taser, que es cierto que en algunas circunstancias la podés usar, pero era toda una discusión un poco fantasiosa, cuando el problema que vos tenés que tener es muchas discusiones marketineras, claro. Marketineras, cuando vos tenés que discutir, vamos a discutir cómo se está entrenando al policía. Claro. Hay policías que han salido, vos ves policías que son jovencitos, que no tienen entrenamiento así de policías y que les han dado un arma. Eso es extremadamente peligroso. 10 veces más peligrosa que una Taser, que cualquier cosa que le des. Eso es lo que dije marketinera en términos políticos, ¿no? Porque usted advertía sobre la doctrina Chocobar, que vaya uno a preguntarse
por qué ese episodio alcanza el grado de doctrina, ¿no? Porque, o sea, elevar ese hecho de doctrina, pero usted advertía muy bien del peligro que representaba, precisamente en el efecto que eso pudiera tener, el mucho personal mal formado en el uso, o poco formado, en el poco uso formado en el uso de armas letales. De armas de fuego. Sí, sí. Existe un plan nacional de tiro, un plan federal de tiro, que inclusive tienen que emular las policías provinciales, pero nadie sabe exactamente en qué está eso. Muchos policías no tienen ni siquiera balas para practicar, no tienen buenos polígonos, no hay polígonos de simulación que se tengan. Bueno, ahí tenemos, ese es el primer elemento de desprofesionalización que se ha visto. El segundo elemento de desprofesionalización tiene que ver con las operaciones policiales. Las operaciones policiales son muy difíciles también, tienen técnicas muy complejas, tienen entrenamientos específicos. Entonces, si vos tenés que hacer operaciones policiales para contener, por ejemplo, manifestaciones públicas, cualquier tipo de aglomeración de gente enojada, que es algo que hoy día en la sociedad aparece mucho, hay técnicas, se estudian, se ponen, si vos no podés poner a cualquier policía que esté delante y que esté aguantando 4 horas, que lo estén escupiendo, le estén tirando piedras. Hay técnicas para todo esto, digamos. Entonces también se ha notado una merma, eso ya no es de la gente común, sino de los que planifican operaciones policiales. Entonces el primer elemento que yo creo que ya venía mucho desde el gobierno anterior, no se lo achacaría a este gobierno se chocó con la pandemia, pero sí en el gobierno anterior vos notabas que en vez de insistir en la profesionalización, se insistía en una especie de lógica del policía bravo, policía que la sociedad no lo, digamos, sostiene, que el garantismo le hace daño, todas estupideces ideológicas, cuando desde hace años, y esto es achacable al gobierno anterior también, digamos, venimos de hace mucho tiempo, y es achacable a muchos gobiernos provinciales, lo que hay que sentarse y decir, bueno, vamos a profesionalizar. Ese es el primer punto que yo creo que ha puesto la pandemia en serio, sí. Sí, no, porque usted tiene una frase que yo leí en una entrevista hace 8 años, que dice que el modelo policial argentino tiene ya 50 años, que hay que plantearse todo el diseño policial argentino, o sea... Totalmente. Una de mis preguntas era si usted lo sigue viendo igual, si pero este tiempo algo ha cambiado. Totalmente, y muchas cosas se han agravado porque desde que se planteó con profundidad la necesidad de cambio, digamos hace 20 años, después de la intervención bonaerense, las primeras reformas santafesinas, mendocinas, solo hemos ido en zigzag. Vamos en zigzag, 3 años para un lado, 3 años para el otro, 4 años para el otro, y no se consolidó ninguna línea de fondo. El segundo tema que está vinculado a esto que estamos hablando y que a mí me parece importante señalarlo, tiene que ver con las condiciones laborales de la policía. Ser policía es difícil y el policía no puede tener condiciones laborales como las que tiene. Aquí tenemos un tema muy de fondo, que es histórico, y era que en realidad el Estado lo que te hacía era, te pagaba el mínimo, te pagaba un básico, y después te decía vos conseguí en la calle el resto. Pero esta forma antigua, digamos, de pagarte el básico y vos conseguís en la calle el resto, ya ni siquiera es un problema inadmisible en términos de fomentar la corruptela chiquita, sino que tampoco es posible. Perdón, no estamos hablando de hacer, ¿cómo se dice? Cuando se hace... Adicionales, no, sino estamos hablando de conseguir la pizza, conseguir el vuelto de... Claro, pero antes esto era un poco el juego, un poco las whiskerías, un poquito las cosas, pero hoy día la calle, la policía se le ha vuelto muy tremenda. Y hay muchos policías que no tienen ganas de recibir plata de la droga, por ejemplo, que ya te meten otro. Hay algunos que sí, pero otros que no, digamos. Y eso ha generado una situación en la cual el policía se vuelve dependiente del sistema privado de seguridad, que son los adicionales, pero hay mucha corrupción en los adicionales, y al mismo tiempo se le vuelve al policía una situación de trabajar 16 horas por día. Con lo cual lo que se produce es un subsidio de la seguridad privada,
porque vos le formás al agente público, él va a privilegiar el trabajo en la seguridad privada, que no invierte nada, que paga mal, que ese pago inclusive está bastante entongado con cómo se organiza y donde en última instancia todo ese esquema de la seguridad privada trabaja para la ineficiencia de la seguridad pública, de tal manera que todos ahora van a querer tener guardaespaldas, seguridad privada. Todo eso está muy mal organizado y se le ha vuelto al policía un intríngulis de que finalmente lo hace trabajar mal. Y eso también se vio evidenciado ahora que le estábamos pidiendo al policía que haga sacrificios muy grandes, digamos. Sí. No iba a decir que hay policías más especializados en asesorar sobre trámites bancarios, que son los policiales que hacen adicionales habituales en banco, sí, que en otras cosas. Muchas veces se ve esto. Totalmente. Entonces, si vos ves, entonces tenés un problema ahí. Tenés un problema muy grande en las condiciones del trabajo. Muchas comisarías son lugares insalubres para trabajar. Y encima se las han llenado de presos que están en las comisarías, con lo cual no hay. Los autos no funcionan bien. Muchos tienen que mantenerse su propio equipamiento. Lo que se llama el bienestar policial, es decir, la custodia de la familia, la obra social. Bueno, entonces, a ver, ya después hay una tendencia que cuando el policía, y encima le prohibimos la sindicalización. Ya. Claro. Que no entonces la pregunta es, ¿cómo hace hoy día el policía para reclamar por condiciones laborales dignas? Y esto está estallando. Ya hace 5 o 6 años hubo que siempre hay una tendencia a calificar todas estas cosas como sedición, porque bueno, en la medida que no está reglamentado, es cierto, el policía no puede salir a hacer huelga con patrulleros y armas, esto es obvio, pero el mejor camino para eso es reglamentar esto, decirle, bueno, usted va a tener su sindicato, pero su sindicato tiene este límite. ¿Cuál es el límite? El del servicio público, no puede hacerlo con armas, no puede usar los bienes públicos. En vez de organizar esto, pretendemos otra vez que el manejo policial tiene que tener una cuota de ilegalidad, y ahí pareciera que la dirigencia política se siente cómoda. Y esto ya no es admisible en la sociedad moderna, ni por los policías, ni por la sociedad, ni por las condiciones del trabajo. Hay un problema, no es solamente un problema de virtud republicana, pública, hay un problema de que no podés tener policías trabajando bajo estas características. Porque además hay una pregunta que se hace esta sociedad y muchas sociedades, ¿hasta qué límite de violencia podemos sostener? ¿Podemos eso vamos a hablarlo ahora, claro, cuando hablemos de los problemas de seguridad en serie. Entonces ahí también saltó en este tiempo, como también saltó respecto al personal de salud, es decirle, bueno, a ver, pongámonos a pensar en serio cuáles son las condiciones laborales del policía, porque esto de que cada tanto decimos qué imprescindibles son los policías, qué tanto apoyo, no, pero vos llegás a tu casa y cobrás 40 lucas, tenés que trabajar 8, tenés otras cosas, tenés que comprarte el uniforme, entonces esto es hipocresía pura. Bueno, y el tercer punto que sí es específico de la pandemia es que a veces por el resultado de malas operaciones o a veces el resultado por simplemente que la dirigencia política se vio habilitada a soltar la mano, aparecieron formas inadmisibles de violencia institucional. ¿Te acuerdas los casos del Chaco donde entraron digamos, a patadas en las casas de familias de pueblos originarios? Bueno, el caso de Astudillo, todos los casos que ha habido donde ha habido, notoriamente reaparecieron casos de violencia institucional muy fuertes. En Córdoba hubo un par de casos muy notorios y públicos que provocaron reacciones de la sociedad en ese sentido, ¿no? Sí, y ahí ¿cómo se llama? El gobierno nacional trató de reaccionar con una ley de violencia institucional, que ahí está un proyecto de ley, porque es un proyecto malo, porque más bien hace un corte y pega de un montón de situaciones que ya existen, era para hacer un poco de respuesta simbólica, cuando ahí hay que tomar decisión. En este momento, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, en la gestión de Marcelo Sáenz, están lanzando un proyecto distinto, que es el que yo creo que hay que hacer,
que es para los casos de violencia institucional en serio, graves, estamos hablando de gatillo fácil, estamos hablando de brutalidades policiales, que además se está viendo que es un fenómeno que hay en el mundo, lo que hay que tener es una policía específica para estos casos. Es decir, una policía de policía, digamos, que es la propuesta de Santa Fe. Vos tenés un cuerpo especializado de policía, que como tienen los ingleses también, y bueno, hay un caso, entonces lo investiga. Vos tenías, por ejemplo, el caso de Astudillos en Buenos Aires, y no se sabe bien quién investigaba. Investigaban los federales, investigaba la misma bonaerense, se investigan los policías a sí mismos, viste, todo queda en la penumbra, nadie se sabe. Entonces, lo que hay que crear es un cuerpo de policiales, se trató de crear en Buenos Aires, no se pudo, ahora se está discutiendo en Santa Fe, habría que crearlo a nivel federal porque muchos de estos casos, los fiscales de provincia no pueden contar con la policía local para investigarlos, entonces tienen que poder recurrir a una policía especializada, aunque sea de nivel federal, para todo este tipo de casos. Así que en temas de violencia institucional también tenemos que pensar y salirnos del modelo de la ley de violencia institucional que lanzó el gobierno. A mí me parece meramente discursivo, poner un 0800 que ya existe, crear un plan nacional contra la violencia institucional que ya existe, todo eso suena a meramente discursivo. Acá hay que dar un paso muy fuerte y las investigaciones vinculadas a brutalidad policial o a violencia institucional, tanto en la policía como en las cárceles, tienen que tener un sistema de investigación específico. Estos serían lo que yo llamaría los 3 problemas que la pandemia puso sobre la mesa.